Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la pirámide de evidencia en epidemiología. Bueno, en el aspecto de la medicina basada en evidencias, una de las cosas más importantes es que la importancia o el grado en que le debemos prestar atención a un estudio es de acuerdo a su nivel de evidencia. De acuerdo con la pirámide de evidencia, los estudios con mayor grado de esta son los metaanálisis y progresivamente van los ensayos clínicos controlados hasta finalmente los estudios animales o estudios in vitro. Bueno, ¿y qué determina mucho pues la cuestión de el nivel de evidencia? Pues una de las cuestiones importantes eh, implica los criterios de causalidad de Bradford-Hill. Aquí, bueno, en este esquema incluí algunos de los criterios que se menciona Bradford-Hill y otros. Y bueno, voy a escribir a continuación cada uno. La consistencia de estudio se refiere a que se reproduzcan los efectos. eh, si hago un estudio y alguien más lo hace el estudio para reproducirlo, deben ver más o menos los mismos resultados. Ahora, el segundo es la consistencia en humanos. Esto quiere decir de que si yo hago un estudio en animales, o sea, realmente tiene que reproducirse en humanos, ¿no? No se vale nada más solo hacerlo en animales y esperar de manera subrogada que el efecto pase igual en humanos. Después es la temporalidad. Esto quiere decir que para que exista una relación causa y efecto tenemos que darnos cuenta cuál sucedió primero. Posteriormente viene la medida de asociación y esto lo pueden determinar muchas variables, por ejemplo el riesgo relativo, el riesgo absoluto, el odds ratio, entre otros. Otro muy importante, sobre todo este tiene relevancia en los ensayos clínicos controlados, es el control del sesgo y los factores de confusión. El sesgo se podría decir que es una desviación de la verdad. Y los factores de confusión, digamos, cosas que generan, que modifican una variable y dan la apariencia de que otra variable la modifica. Y finalmente la relación dosis-efecto. Ahora, bueno, voy a escribir a continuación con cada estudio o diseño de estudio individual cuáles criterios cumple y cuáles criterios no cumple. Bueno, los estudios in vitro a veces puede haber consistencia de los resultados. Por ejemplo, si se usa una droga en ratones. Sin embargo, esto, como necesitamos aplicarlo en humanos, esto es lo que le quita todo el nivel de la cuestión de evidencia. La temporalidad, como son estudios experimentales, este parámetro aplica. O sea, se tiene que hacer de manera prospectiva el estudio para que esto pase. Medidas de asociación también las tienen. El control del sesgo y factores de confusión, como son experimentos, pues la cuestión de los diseños de experimento es controlar estos factores, sea por la aleatorización o por el bloqueo de variables. Y pues la dosis efecto, si queremos valorar distintas respuestas o una respuesta predecible a un tratamiento, pues claro que lo vamos a tener. Ahora bien, hablando un poco de las ideas o las opiniones de expertos, esto siempre ha sido como que un tema de crítica a la medicina basada en evidencia. Pero bueno, voy a explicar un poco por qué no tienen tanta relevancia en este aspecto. Bueno, en primer lugar, pues las opiniones no son como, no se derivan a veces de una observación registrada o variables registradas y controladas. Entonces no se puede valorar si el que tiene la idea o la opinión, si evalúa esta opinión con la consistencia en estudios, eh, la, la, consistencia en humanos. La cuestión de la temporalidad a veces pues, llega a quedar dudosa porque pues aquí también puede ocurrir algo que es el sesgo de recuerdo. O sea, si realmente tú no registraste algo en un papel o tus datos, queda una idea muy vaga de la medición que hiciste y a lo mejor puedas estimarla de manera incorrecta.
La medida de asociación es muy difícil, ya que como no hay registros esto tampoco aplica. El control de sesgo y de los factores de confusión tampoco aplica, porque realmente a veces si un clínico atiende a los pacientes, no espera realmente que lleguen todos de manera aleatoria. A veces puede haber momentos en que se puede observar una alta prevalencia de cierta patología y de repente momentos en que haya muy baja prevalencia. Y pues la cuestión de dosis-efecto aquí no aplica. Bueno, los reportes y series de caso y aquí ya empezando a la cuestión de la consistencia, un problema importante es que pues no se pueden reproducir, es el estudio primario nada más. Y pues realmente también la consistencia, pues digamos entre individuos, pues también está dudosa. La temporalidad, pues sí puede tener una temporalidad y pues estimarse una relación causa y efecto. Sin embargo, pues como no tenemos unos controles para hacer una comparación, pues la medida de asociación le damos touch. Y realmente como es un caso, no podemos controlar el sesgo ni los factores de confusión. Y la dosis efecto no se podría valorar, o al menos no en el aspecto ético. Bueno, los estudios transversales, pues la consistencia del estudio pues no va a aplicar porque bueno, este es un estudio primario. Sí puede haber algo de consistencia porque realmente el muestreo pues reduce eh, nuestro error aleatorio. Entonces, mientras más veces vemos o más eventos muestreamos, podemos hacer una estimación más adecuada de un parámetro de la población, por ejemplo, la prevalencia de una enfermedad. La temporalidad, pues como es transversal, igual la imagen como les en una teca pasada mencionada, la medición es una vez en el tiempo, entonces no aplica, no podemos hacer inferencia de causa y efecto. Podemos medir asociaciones en este punto. Sin embargo, una de las cosas que va a afectar esto es el control del sesgo y los factores de confusión. Podemos encontrar una asociación, pero no necesariamente puede significar lo que estamos pensando. Puede haber un factor de confusión que nos dé esta asociación y darnos una interpretación errónea. Y pues la dosis efecto no lo podemos interpretar. Bueno, los casos y controles, pues la consistencia por ser un estudio primario e interestudio, pues no la tiene. La consistencia por el muestreo aleatorio en humanos, pues sí la va a tener. La temporalidad, pues a veces resulta un poco pues difícil de evaluar. Se hace de manera retrospectiva, sin embargo, la inferencia de causa y efecto no es tan clara. Sin embargo, es un poquito más fácil de determinar que el estudio transversal. La medida de asociación, pues, esta, incluso, bueno, pongo aquí dos palomitas, parece que es un poco mejor que la cuestión del estudio transversal, porque aquí el estudio de casos sin controles va enfocado a una variable específica del estudio. Entonces, pues una de las cosas del marco teórico es tratar de eliminar o revisar los factores que puedan causar confusión a nuestro estudio. El control de sesgo y factores de confusión pues resulta difícil y la dosis efecto no se puede valorar. Bueno, en la cohorte, por ser primario, como ya mencionaba, pues la consistencia de los estudios no va a aplicar. En humanos, pues iba a aplicar. Si tenemos un muestreo grande, esto nos va a ayudar. La temporalidad, si es prospectiva, mucho mejor, porque aquí realmente, como la exposición sucede antes de la enfermedad, aquí pues ya tenemos la causa inicial y vemos cómo se desarrolla con el transcurso del seguimiento de los pacientes. La medida de desviación tenemos, podemos estimar riesgos relativos y la ventaja en comparación con los casos y controles es que aquí se puede estimar incidencia. El control del sesgo y de los factores de confusión aquí pues es un poco difícil, todavía puede haber algunos sesgos sobre todo de selección y la dosis de efecto aquí en realidad las cortes prospectivas sí pueden a veces separar por ejemplo la exposición a un factor
dividirlos por estratos, sin embargo, no están como aleatorizados y eso dificulta un poco la interpretación de los resultados por la cuestión de los factores de confusión. Ahora, los ensayos clínicos controlados, una ventaja de todo esto es que, bueno, aunque no tenga consistencia interestudio, pues, observamos la consistencia en humanos, que es por la cuestión del muestreo. Como son prospectivos, van a tener una temporalidad, o sea, podemos ver causa y efecto. Tenemos medidas de asociación. Y aquí realmente lo que más ayuda y lo que le da más peso al ensayo clínico controlado es la cuestión del control del sesgo y los factores de confusión. ¿Cómo se hace esto? Generalmente con técnicas de aleatorización o bloqueo de variables. Y podemos medir de mejor manera la dosis efecto. Si por ejemplo, porque aquí, si queremos medir o hacer estratos de dosis y efecto, nomás aleatorizamos grupos y aquí no va a haber factores de confusión a diferencia de los estudios de corte. Ya para finalizar, las revisiones sistemáticas y los metaanálisis, pues en realidad cumple casi todos los puntos, o sea, bueno, prácticamente todos los puntos. Eh, pues realmente aquí el metaanálisis junta varios estudios para revisar la consistencia entre todos esos estudios y pues hacer una estimación final o un promedio final de toda la población. Y pues realmente valora la reproducibilidad de los estudios. Y un punto importante es que pues tiene temporalidad, puede sin embargo, bueno, eso puede variar si a veces el metaanálisis evalúa estudios como casos y controles. La medida de asociación también la tiene. El control de sesgo y de factores de confusión también lo tiene. No obstante, aquí hay un punto importante. No es lo mismo, bueno, el metaanálisis en realidad junta varios estudios. No necesariamente siempre junta estudios de ensayos clínicos controlados. El mejor estudio o el que tiene más evidencia de los estudios secundarios es el metaanálisis de ensayos clínicos controlados. Sin embargo, a veces un ensayo clínico controlado puede tener más valor que un metaanálisis de un estudio de corte. Entonces, por eso es importante el metaanálisis, es eh, juntar varios estudios, pueden ser estudios observacionales o experimentales. Entonces, por ejemplo, aquí puede estar tachado con la cuestión de los sesgos de factores de confusión si es un estudio de corte. Bueno, eso sería todo. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Eso me ayudaría mucho.